La escena comienza en medio de una tormenta implacable, con el protagonista sentado tranquilamente en un banco, empapado por la lluvia que atraviesa su ropa y su cabello. A pesar del clima sombrío y de su entorno, permanece inmóvil, sin mostrar ninguna señal de conciencia o preocupación, como si los elementos y el caos a su alrededor no existieran. Después de un tiempo, llega otro hombre, protegiéndose con un paraguas y deteniéndose junto al banco. Con un gesto suave, levanta el paraguas por encima de la cabeza del hombre sentado y le pregunta por qué está allí. Finalmente, el protagonista responde, hablando en voz baja sobre el estado de su país y la pérdida de su empleo, revelando un sentimiento de resignación. El hombre que está de pie escucha atentamente, con un tono calmado y pragmático. Reconoce las dificultades enfrentadas, pero las considera desafíos que se pueden soportar en lugar de obstáculos insuperables. Le ofrece un consejo simple pero significativo: incluso en momentos de desesperación, es necesario tener un objetivo, una razón para seguir adelante, una persona a la que encontrar o una aspiración que perseguir. Al escuchar esto, el protagonista menciona que va a encontrarse con alguien. Entra en lo que parece ser una guardería, donde una niña conduce con facilidad un grupo animado de niños en actividades alegres. Ella lo invita a unirse, con insistencia suave pero persistente. Curiosos y con ganas, los niños se reúnen a su alrededor, observando atentamente mientras hacen preguntas y sonríen. Entre ellos, nota a Yuki, quien tranquiliza a los niños con calma y confianza, guiándolos para que se sientan seguros y respaldados. Su actitud serena y su cuidado atento hacia los niños le hacen reflexionar sobre su presencia capaz y protectora. Yuki reúne a los niños para contarles historias, organizándolos de manera pensada y preparándolos para escuchar con atención. Los niños responden con entusiasmo y ganas, ansiosos por escuchar su historia. Ella demuestra cómo captar la atención y mantener a la audiencia interesada, mostrando un cuidado genuino en su enseñanza. Cuando intenta animar a los niños a jugar a la sale, tropieza, y uno de los niños se ofrece voluntariamente a seguir jugando solo, lo que le provoca un momento de vergüenza. Poco después, el protagonista se acerca a ella, y ella vuelve a hablar sobre su papel, explicando que generalmente le va bien y que siempre intenta dar lo mejor de sí misma. De repente, cambia su foco de nuevo a los niños, enfatizando la importancia de jugar juntos e incluir a todos. Sus palabras reflejan su deseo sincero de armonía y cooperación. Mientras tanto, el protagonista se queda apartado, observando en silencio. Un sentimiento de alienación se insinúa, duda de si realmente pertenece a un lugar tan vivo y atento, contemplando en silencio que quizás cuidar de los niños no sea algo para lo que esté hecho. Reflexiona sobre la infancia que le fue negada y por un momento imagina una vida diferente, una en la que Yuki podría haber sido una figura materna. Mientras tanto, los niños continúan sus juegos, y de manera inesperada, Yuki se resbala y cae. El hombre reacciona inmediatamente, se levanta rápidamente y se acerca a ella. Ella se corrige y señala que está ilesa. Él la anima suavemente a tener cuidado, ofreciéndole su apoyo. Ella acepta su ayuda y le asegura que puede seguir adelante por sí misma. Pronto, los niños cambian su atención a una nueva actividad, reúnen suministros con entusiasmo. Yuki se prepara enérgicamente para unirse a ellos, invitando también al hombre a participar. Él duda, elige quedarse atrás y observar. Cuando los niños comienzan su nuevo juego, varios de ellos notan que el hombre está dibujando y corren hacia él. Con entusiasmo sugieren agregar más criaturas o elementos a su dibujo. Él desestima su entusiasmo, sintiéndose inseguro de sus habilidades, creyendo que no tiene suficiente talento para unirse a su vibrante mundo. Yuki se acerca suavemente a él, animándolo a continuar, específicamente alentándolo a incluir imágenes de animales. Al examinar su dibujo más de cerca, una sonrisa genuina de alegría ilumina su rostro. Reconociéndose en el esbozo, ella le da una suave palmada en la cabeza como muestra de agradecimiento. Él reacciona instintivamente a la defensiva, protestando que no es un niño, a pesar de su continuo elogio. Más tarde, vuelve a centrarse en ella, reflexionando en silencio sobre su futuro en ese lugar.
Aprende que el sitio es mantenido por la iglesia, con la mayoría de las tareas de cuidado a cargo de otros, pero ella sigue siendo la figura central que guía la vida de los niños. Ella cuestiona su curiosidad acerca de su vida y revela que también reside allí. Él pregunta por sus experiencias antes de llegar. Ella se detiene, lo acerca más, intentando evocar un recuerdo del pasado. Mientras fragmentos de su mente se mezclan con sensaciones, pide a alguien cercano que dibuje algo para ella. Al ver cómo la imagen cobra forma, responde cálidamente, encontrándola encantadora y reconfortante. Al percibir su repentino cambio emocional, él se inquieta y examina cuidadosamente su estado. Ella sugiere tomar un descanso breve y ofrece una humilde disculpa, explicando que estos momentos ocurren a veces. Ella admite que recuerdos persistentes pueden estar despertándose, pero confiesa que, a pesar de lo familiar del lugar, su pasado sigue siendo en gran parte poco claro. Sus pensamientos se desvían hacia un recuerdo anterior, Yuki sentada sola en una habitación tranquila. Cuando él entró, ella lo saludó abiertamente y se presentó con términos desconocidos que lo desconcertaron. Su manera le pareció inusual, y en su interior la etiquetó como extraña. Recordó que ese encuentro ocurrió hace 5 años, marcando el comienzo de su conexión. Con el tiempo, surgen recuerdos de Yuki actuando más infantil a su alrededor, buscando su compañía repetidamente, proponiendo actividades compartidas como juegos, comidas, lectura y descanso. Ella insistía en mantenerse cerca, incluso cuando tenían habitaciones separadas. Finalmente, descansaron uno junto al otro, y ella fomentaba la cercanía, diciendo que estar juntos era cálido y reconfortante. Él permaneció cauteloso, alerta en lugar de relajarse por completo. Al percibir una cámara cercana, se dio cuenta de que estaban siendo observados. Cuando Yuki intentó tomar su brazo, él reaccionó con irritación, preguntándose si siempre aferraba a los demás de esa manera. Ella luchó por encontrar palabras, insegura de su propio comportamiento, revelando que sus recuerdos eran incompletos. Explicó que cuando las personas en su rol son reemplazadas, sus experiencias pasadas se borran, considerándolas innecesarias. Al escuchar esto, sintió enojo hacia la institución, criticando su trato deshumanizador hacia las personas, tratándolas como simples herramientas. Con empatía, reconoció su situación y vio una semejanza entre sus circunstancias. De repente, Yuki se sentó erguida, llena de energía por una nueva idea. Sugirió que se convirtieran en amigas. Confundido, él dudó, pero ella tomó suavemente su mano y le confesó que temía volver a olvidar. Le pidió que se quedara cerca si esa memoria alguna vez lo abrumaba. Él, sintiéndose igualmente abrumado, se volvió y decidió terminar la conversación, buscando descanso y dormir. Yuki se acomodó cómodamente, aceptando en silencio su decisión. Mientras el silencio crecía en la habitación, ella colocó suavemente su mano en su cintura, sorprendiendo suavemente. Una calidez desconocida se propagó por él, una sensación que aún no lograba comprender. Se convenció de que entender a Yuki y sus circunstancias era esencial para su existencia. Al día siguiente, ayudó a organizar a los niños, llamándolos cuando se acercaba la hora de partir. Una niña le mostró un dibujo, buscando aclaraciones, y Yuki elogió su obra, señalando la figura en su interior. Su reconocimiento fue breve y careció de la facilidad que otros mostraban. Luego, una niña le aconsejó con suavidad que no se esforzara en exceso a medida que el día llegaba a su fin. En el espacio abierto, Yuki se sentó a su lado en un banco. Le expresó su gratitud por su ayuda y mencionó que esperaba volver a verlo pronto. Él se alejó, afirmando que no pertenecía allí, percibiendo el entorno como demasiado suave y artificial, inadecuado para alguien como él. Pensó que su presencia era indeseada. Yuki cuestionó esto, explicando su deseo de mantenerse cerca. Se acercó más y lo rodeó con sus brazos, susurrándole que su vida era mejor con él cerca y que su felicidad estaba arraigada en su compañía. Mientras ella lo sostenía, sus pensamientos empezaron a girar en su interior, plenamente consciente de su vacío y de un anhelo creciente y abrumador. Su corazón latía más rápido al percibir su calidez, cercanía y aroma. Tras una pausa,
Yuki confió una esperanza personal. Se preguntó en voz alta si él podría convertirse en alguien realmente importante en su vida. Explicó que formar lazos profundos podría ser difícil al principio, pero tener muchas conexiones podía traer felicidad. Sus palabras permanecieron pesadas entre ellos. De repente, entendió que ella estaba mucho más aislada de lo que parecía. En el pasado, a menudo había llorado por la noche, y él había permanecido cerca para consolarla. Ver su estado de ánimo alegre ahora despertaba sentimientos encontrados en él. Una parte de él deseaba poder borrar por completo el pasado, especialmente porque ella ya no le recordaba como él la recordaba a ella. Ella era admirada por muchos, mientras que él solo era considerado entre otros como un conocido. Esas memorias pesaban mucho en él en el presente. Dirigió su frustración hacia adentro, luchando con un deseo egoísta que despreciaba pero que no podía rechazar. Cuando estaba con ella, sentía que era más que solo un objeto, como una persona. Sin ella, creía que podría haberse desmoronado bajo el peso de su propia existencia. Surgió un recuerdo, una vez agarró su cabello y decidió quedarse a su lado, eligiendo permanecer por ahora. Exhaló, esperando que ella notara algún cambio. Ella elaboraba con entusiasmo sobre las actividades compartidas, pero él permaneció en silencio, incapaz de igualar su energía. Sus pensamientos se oscurecieron aún más mientras se preguntaba qué debía hacer para cambiar sus sentimientos, si solo podía ofrecerle cuidado por los niños, y cómo podrían restaurarse sus memorias perdidas. Su obsesión creció, anhelaba reclamar un lugar en su vida que le perteneciera únicamente a él. Mientras contemplaba esto, ella se acercó una vez más, preguntándole si tenía sueño o si necesitaba un peluche. Él respondió con pocas palabras, desestimando su preocupación sin mucho pensarlo. Dentro de la iglesia, dos hermanas conversan en silencio, notando que Yuki aún no ha llegado a la reunión matutina, una situación rara para ella. Una de ellas reflexiona sobre lo inusual que es que Yuki duerma más allá del amanecer y se pregunta si llegará a tiempo para recibir a los niños. Mientras tanto, Yuki yace sola en su cama, aferrando sus juguetes mientras las lágrimas se le acumulan en los ojos, llamando a Fumia. Su voz tiembla al preguntar la hora, su respiración es irregular. Luego, llega al lugar donde se reúnen los niños, saludándolos calurosamente y explicando su retraso. Luego, su atención se dirige a la escena que tiene delante, donde hay un pequeño gatito cerca. Lo observa cuidadosamente, percibiendo que puede haberse extraviado de su hogar. Un niño menciona que le ha dado de comer, mientras otro se pregunta si el gatito ya tiene un nombre. Voces emocionadas se superponen mientras los niños sugieren rápidamente una variedad de nombres, todos ansiosos por contribuir. Yuki escucha atentamente, respondiendo amablemente a sus ideas, valorando su entusiasmo. Al prepararse para sugerir su propia elección, sus pensamientos se dispersan por un momento. Reflexiona sobre la importancia de los nombres y por un instante se pregunta cómo le fue dado el suyo. Más tarde, Yuki sale al exterior hacia los terrenos y se acerca a un joven tranquilo que está solo. Nota que se asemeja a un gato que aparece de la nada con frecuencia, lo que le lleva a preguntar su nombre. Sentada a su lado, observa que parece haber olvidado muchas cosas. Pregunta cómo sabe quién es ella a pesar de su aparente amnesia. Él explica que confía en su instinto y afirma poseer una habilidad inusual, lo que despierta su curiosidad. Internamente, él desestima su explicación como una tontería. Cuando su conversación gira en torno a los nombres, él ofrece demostrar su identidad. Saca de su bolsillo varias tarjetas de identificación y licencias. Ella las examina cuidadosamente, notando los numerosos documentos, cada uno diferente, y dándose cuenta de que ninguna foto parece precisa. Se pregunta cuáles, si es que alguna, de estas tarjetas son genuinas, aunque él en silencio cree que ninguna lo es realmente. Luego, muestra una tarjeta que lleva el nombre Oben. Sorprendida, se da cuenta de que es solo una entre muchas identificaciones falsas, ninguna revela su verdadera identidad. Al presentarse, le llama Oben, y él acepta el nombre sin dudar. Brevemente, considera que la cara en la tarjeta se parece a la suya, pero algo en ella le resulta extraño.
Yuki explica la importancia de los nombres, enfatizando que sin ellos, distinguir a las personas se vuelve casi imposible. Cuando él cuestiona su razonamiento, ella explica que escribir los nombres en las pertenencias ayuda a identificar la propiedad. Ella muestra que hace lo mismo con sus cosas para evitar que se confundan con las de sus hermanas. Él responde que el propósito de los nombres es simplemente que otros reconozcan a quien pertenece incluso sin etiquetas escritas. Compara esta idea con dejar una marca visible, un símbolo para el reconocimiento. Yuki, inicialmente confundida, le pide una explicación más detallada. Al notar su incertidumbre, él aclara que esas marcas sirven como una forma de demostrar la propiedad. Ella empieza a entender, pero duda de si una simple marca realmente significa posesión. Considera que solo algo verdaderamente único o personal podría establecer efectivamente la propiedad y se pregunta si ese método realmente podría funcionar. Él asintió en señal de acuerdo, aceptando su razonamiento mientras se preparaba para partir. Yuki lo observó en silencio y le preguntó si iba a casa. Más tarde, dentro del edificio, un niño gritó de repente al ver a un gatito. El hombre tranquilo reaccionó al instante, avanzando y asegurando que fuera apartado. Ignorando su duda, se inclinó, recogió cuidadosamente al pequeño animal y se llevó a sí mismo. Anteriormente, Yuki había señalado una serpiente cerca, lo que llamó su atención. Le sorprendió porque ella suele mantenerse serena frente a los insectos. Oben estaba en la calle, sujetando a otro hombre con su pie. El hombre tembloroso suplicaba misericordia, pero Oben no mostró compasión. Fríamente, exigió sumisión, humillando a su oponente y tratándolo como menos que un humano. En la guardería, Yuki extendió su mano hacia él una vez antes. Le había pedido que repitiera un gesto simple, y él recordó que aceptó su mano de manera natural, sin resistencia. Este contraste le perturbó. Su mirada se dirigió a los niños cercanos, reunidos en un pequeño grupo observando en silencio desde la distancia. La atención de Oben volvió a Yuki. La estudió detenidamente, preguntándose por qué se veía obligado a desempeñar ese papel. Se cuestionó por qué le trataban como una mascota en lugar de un igual. Deseaba que ella recordara el pasado. Sin embargo, entendió que no podía presionarla. Por ahora, eligió aceptar la situación, plenamente consciente de que ella no tenía memoria de su vida antes de llegar aquí. Una profunda frustración se instaló en su interior. Sin que lo expresaran, los niños comenzaron a jugar entre sí, asignándose roles mientras representaban una casa. Uno se declaró vendedor, otra era una joven refinada y un tercero insistió en ser un padre. Yuki también eligió un papel, formando una especie de cosa simple y corriente. Una vez que se asignaron los roles, Oben fue designado como una mascota. Sin objeciones ni debate, la escena se volvió más extraña a medida que los niños continuaban su juego. La niña que hacía de madre se acercó con un oso de peluche, señalando una comida compartida. Uno de los niños fingió comer pan, mientras que otro actuaba como si estuviera consumiendo a Yuki misma. Ella respondió riendo, invitando a Oben a acercarse y animándolo a unirse. Él se dio cuenta de que lo estaban incluyendo, incluso dando la bienvenida, y dio un paso adelante sin vacilación. Justo cuando se acercaba más, un niño interrumpió de repente con contundencia, insistiendo en que Oben no podía compartir lo que tenían los demás. Según sus reglas, el perro debía comer algo separado, solo para animales. Yuki se disculpó inmediatamente y aceptó la regla sin protestar. Oben se sintió confundido. Se cuestionó por qué existían límites tan estrictos en un juego que ya parecía irreal y sin sentido. La situación se asemejaba a una escena familiar distorsionada. Quiso protestar y responder con dureza, pero se contuvo, tragándose cada comentario que deseaba hacer. Oben se sentó en silencio y aún, observando. Dos niños lo miraron fijamente mientras alguien entraba con comida fuera de la habitación. Cuando él permaneció en silencio, asumieron que estaba dormido, sin saber qué hacer después. Dentro de su mente, sus pensamientos vagaban sin rumbo, mientras su atención se concentraba en una tarea urgente que requería atención inmediata.
Su razonamiento se volvía preciso y calculado, centrado en cómo concluir algo con eficiencia. De repente, un golpe le sacudió, la punzada de alguien que lo empujaba por detrás, acompañada de un comentario sobre la inutilidad de innumerables intentos, todos impulsados por una esperanza desesperada de que este intento cambiaría todo lo que desea con Yuki. Percibió el enfrentamiento como inevitable y decidió ignorar la expresión atónita de Kazuki y la incredulidad dibujada en su rostro. Para Owen, no hacía falta ninguna explicación. El hombre que tenía delante encarnaba la culpa, un fragmento de sí mismo o quizás un eco de una realidad diferente, pero la etiqueta importaba poco. Lo que realmente importaba era el control. Owen creía que, permaneciendo dentro de la mente del otro, podía mantener los recuerdos de Yuki reprimidos y enterrados. La figura contenida, consciente de la amenaza, consideraba que eliminar a Owen podría ser la única escapatoria, pero Owen ya estaba convencido del resultado inevitable, el otro desaparecería, dejándolo a él en control. Internamente, Owen reflexiona sobre su conocimiento de las memorias de Yuki, insinuando que entiende mucho más de lo que el otro hombre se da cuenta. Con solo sus pensamientos, afirma que irá derribando gradualmente las defensas mentales del otro hasta que no quede nada. Cada día se cuenta meticulosamente, cada momento lo acerca más a un futuro en el que Yuki le pertenezca por completo. La importancia de ese día es inconfundible, un punto de inflexión que no se puede perder. Aunque Kazuki lucha por comprender el alcance total, siente que permitir que Oben persista significa perder a Yuki para siempre. En un intento silencioso de detener a Oben, Kazuki se arroja hacia abajo, pero la concentración de Oben ya ha cambiado. Nota que los niños descansan por la tarde, dejando a Yuki cerca y al alcance. Sus pensamientos giran en torno a estar cerca de ella, imaginando su presencia como si ya fuera suya. Se pregunta qué actuaría de manera diferente si tuviera control absoluto sobre ella, entrando en una obsesión, visiones de posesión, excluyendo a todos los demás de su vida. Su mente pinta un futuro donde la atención de Yuki esté únicamente en él, su mirada nunca lo abandona. Esta obsesión se intensifica, extendiéndose por un pasillo infinito de fantasías, incluso llegando al punto en que la muerte misma se convierte en parte integral de ese deseo inmutable y vinculante. La incredulidad de Kazuki es evidente mientras los pensamientos implacables de Oben fluyen sin impedimentos. Hay una fuerza abrumadora en su ataque mental, sin dejar espacio para interrupciones. En la habitación en silencio, Oben yace inconsciente, mientras Yuki vigila a los niños. Ellos explican que simplemente se quedó dormido y lo cubren suavemente con una manta, observando su expresión tensa y angustiada. Con ternura, Yuki descansa suavemente la cabeza de Oben sobre su regazo, creando un momento de calma en medio del caos. Su presencia transmite tranquilidad, y los niños notan su actitud cuidadosa. Aunque su cuerpo sigue quieto, la mente de Oben continúa acelerándose. Piensa en la debilidad, la frustración y sus propias carencias, considerando si el fin del hombre restringido podría ser tanto necesario como misericordioso. Mientras tanto, Yuki se mueve con gracia cuidadosa y deliberada, atendiendo a los niños con suavidad y precisión. Oben, fijado en ella, está convencido de que su felicidad dependía por completo de su presencia. Imaginaba un futuro en el que ella le perteneciera únicamente a él, y en sus sueños, eliminaría a la persona real muchas veces para decidir quién debería permanecer cerca de ella. Finalmente, un timbre señalaba el fin de la siesta, despertando a los niños que comenzaban a moverse. Yuki los ayudó suavemente a despertar, saludándolos con calidez y cuidado. Oben observaba en silencio y le dijo que se conocieron hace 5 años. Antes de que pudiera ampliar la explicación, su otro yo le instó a detenerse, esos recuerdos solo podían resurgir a través de Yuki, y sin su conciencia, revelarlos ahora no tenía sentido. Ella se disculpó, prometiendo que intentaría recordar, y añadió que una vez que lo hiciera, tendrían mucho de qué hablar. Una niña pequeña invitó entusiasta a Oben a jugar a ser doctor. Él aceptó, aunque parecía exhausto por la falta de sueño. La niña lo observó detenidamente, preguntándose si algo le afectaba. Oben se dio cuenta de que escuchar la voz de Yuki antes de dormir lo ponía inquieto, impidiéndole relajarse por completo.
Cerca de allí, Yuki notó alguna travesura y la señaló. Una niña señaló a un niño que actuaba indebidamente, él reaccionó a la defensiva, amenazando con involucrar a todos en lugar de detenerse. Oben intervino rápidamente, levantando a Yuki en sus brazos frente a los niños, sin impresionarse por el caos. Yuki protestó en voz alta, objetando que la trataran de manera tan casual. Oben hizo un comentario burlón sobre su apariencia que la avergonzó delante de los demás. Ella le dio una bofetada con enojo, llamándolo sinvergüenza. Los niños se pusieron de su parte, recordándole a Oben que era un adulto y que debía comportarse con responsabilidad. Más tarde, Yuki regresó después de cambiarse de ropa. Con orgullo, anunció que había resuelto la situación y se dirigió a todos los niños, incluyendo a los que habían causado problemas, invitándolos a jugar bien otra vez. Confiada en que eso evitaría más burlas, creía que sus palabras repararían la situación. Observándola, Oben reflexionó en silencio. Incluso esta vida tranquila y suave tenía sus límites. Comenzó a contar los días restantes, consciente de que el tiempo eventualmente agotaría lo que intentaba proteger. Recordó la advertencia de su otro yo y luchó por precisar el día y la estación exactos. Se preguntó por qué los recuerdos de Yuki se negaban a volver cuando su otro yo estaba cerca, dándose cuenta de que no podía permitir que esa persona interfiriera. Oben recordó que cuando dijo que escuchar la voz de Yuki antes de dormir lo perturbaba, en realidad se refería a una grabación hecha más temprano ese día. La realización lo frustró y aumentó su irritación. Yuki notó su incomodidad y bromeó diciendo que quizás era por mala alimentación, sugiriendo casualmente que la leche podría ser una solución.